Hoy vamos a tener la Santa Cena, que nosotros comprendamos que vamos a hacer. Amén. Camaradas, lo que es la Santa Cena y lo que son los bautismos son dos ceremonias que la iglesia moderna, la iglesia que está en apostasía, la iglesia que anda en libertinaje está dejando. Creen que eso es obsoleto, no le presta casi importancia. Es más, que cuando van a oficiar Santa Cena predican de cualquier cosa, o a veces nombran el tema de la Santa Cena, predican otras cosas lejos de la Santa Cena, y bueno, hay que hacerlo con entendimiento, la Santa Cena, amén. Y saber qué es la Santa Cena, de dónde viene, su trasfondo, su origen, qué consecuencias acarrea tomar la Santa Cena sin entendimiento, sin discernir el cuerpo de Cristo. En vez de bendición, lo que va a venir es maldición, lo que va a venir es enfermedad, lo que va a venir es debilidad, lo que va a venir es muerte. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas sin revelación. Mire, todo hay que hacerlo con revelación. Amén. Las buenas intenciones aquí no sirven de nada, porque Dios no dará por inocente al culpable. Amén. Doy un ejemplo de esto para poder entender lo que es la revelación de la Santa Cena. Vemos, ustedes se acuerdan cuando el arca del pacto estaba fuera de Jerusalén y David se le ocurrió llevar el arca del pacto porque era necesario que estuviera en Jerusalén. Esa era una gran verdad. David tenía una buena intención y esa buena intención costó la vida de un soldado llamado Urías. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Vemos que se estaba cayendo el arca del pacto porque iba llevada por una carreta, iban unos bueyes, luego la carreta del buey tropezó una piedra que estaba y inmediatamente se inestabilizó la carreta y se iba a caer el arca del pacto. Cuando se va a caer, el soldado salió corriendo muy diligente a agarrar el arca del pacto y cayó la gloria de Dios y lo fulminó, a pesar de que iba a ser algo bueno. Pero quiero decirle que David había hecho esto sin revelación. Tenía buena intención, pero no tenía revelación. ¿Por qué? Porque el arca del pacto tenía que ser llevada, según las escrituras en Levítico, por sacerdotes levitas. ¿Qué son los levitas? Los que se consagran para el altar. Tienen que tener un estándar de vida de santidad, un perfil de santidad. Amén. Eran los únicos comisionados en llevar el arca del pacto. Y cada 12 metros aproximadamente tenían que hacer un sacrificio. Mataban a un güey. Y iban construyendo una carretera de sangre. Eso era lo estipulado por la ley anteriormente. Pero David lo hizo, o sea, no hizo estas cosas, sino la buena intención era llevarla allá. ¿Y qué le costó? La vida a un soldado. Amén. Mire, ese soldado tenía buena intención, iba a agarrar el arca del pacto. Pero ¿por qué lo fulminó la gloria de Dios? Porque él no estaba apto y capacitado. Mire, quizás en la tierra hay microbios, ¿verdad? En la tierra hay bacterias, la tierra está sucia. Pero Dios veía más limpia, todavía más indispensable la tierra que el hombre que le iba a agarrar. Amén. Por eso los instrumentos acá, hermano, cualquiera no puede venir, ni hasta niños ni nada. Y agarrar y tocar y, ay, mira, está tocando. No, hermano, usted no puede tocar eso, usted no es apto, no está consagrado para eso. Que llega alguien, un visitante, y dice, esta es una batería, y empieza a tocarla, el teclado. No, hermano, no deje que toque eso. Amén. Eso solamente es para gente que Dios llama consagrada. A Urías le costó la vida, porque Urías era rey, y se metió, dice que cuando ya era anciano, ya viejo, era fuerte, su corazón se enalteció para su propio mal. Amén. Y para su propia ruina. Quiso meterse como sacerdote a oficiar, cuando él era un estratega militar. Era un hombre, hermano, conquistador. Su asignación era conquistar reinos. Y se metió en el sacerdocio creyendo que por su autoridad de rey tenía derecho también a oficiar el sacerdote. Y le cayó una lepra inmediatamente. Los sacerdotes le dijeron, sal de aquí, rey Urías, sal de aquí, porque esto te costará mal, será para tu propio mal. Dice que él se ensorbeció y agarró una rabia y enseguida la lepra le brotó en la frente y todo, y le dijeron, sáquenlo de aquí porque está leproso. ¿Y dónde murió? Leproso, exiliado, amén, porque él no estaba llamado a eso. Entonces todo aquí tenemos que hacerlo con revelación. Vemos que después David se dio cuenta de su error, que por qué era que el arca
la gloria de Dios había fulminado al soldado. Y empezó a ver y lo hizo conforme a lo que está escrito. Después los levitas eran los que llevaban el arca del pacto, es decir, no levitas. Y cada 12 metros hacía el sacrificio y así, hermano, llevó el arca del pacto bien. Amén. David lo hizo con buena intención, pero las buenas intenciones aquí no vale. Aquí vale la revelación. La obediencia vale más que todas las cosas. Amén. No lo que tú quieras hacer con gozo y alegría, sino que seas obediente. Lo hagas tal cual y lo hagas como está escrito. Amén. Dice que no podemos pensar más allá de lo que está escrito. Bueno, ahora sí, vamos a lo que es la Santa Cena. Vuelvo y repito que esto hay que hacerlo con revelación. ¿De dónde viene la Santa Cena? ¿Qué es la Santa Cena? La Santa Cena, rememorando, yendo a los orígenes, a las raíces. Ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel estuvo 430 años allá, pero no en cautiverio los 430 años, sino 400 años en esclavitud, sí. Eso, los 30 primeros años no fue esclavitud porque era cuando José estaba allá que Dios lo llama para preservador de vida, para darle provisión a una multitud. Ya después cuando muere el faraón y muere José, vemos José que llega un faraón que es el que execra al pueblo de Israel a labores duras, fuertes, lo somete a esclavitud. Ellos están 400 años en esclavitud. Luego cuando ya se cumple el tiempo, hermano, Dios lo libera, le envía un libertador que era Moisés. Luego Moisés, cuando tiene todas las directrices de Dios, que Dios lo dota con prodigios, lo vindica con señales, prodigios y maravillas. Era un enviado de Dios. Y Dios le dice que le diga a Faraón, o sea, que deje salir a su pueblo. Claro que Dios se lo había advertido. Le dijo, Faraón se te va a endurecer, no te va a dejar salir al pueblo. Pero llégale. Y él llegaba. Ustedes saben las 10 plagas que vinieron. Vino la primera plaga, la de la sangre, de los piojos, la de los moscas. Vinieron todas esas plagas. Él decía, déjame salir al pueblo. No te lo voy a dejar salir. Ahora te envío sangre. No me lo vas a dejar salir. Ahora te envío piojo, te envío mosca, te envío granizo. Y le envió cantidades de plagas. Luego la 10ª plaga era la plaga de la muerte de los primogénitos. Que ahí se instituyó la Pascua. Era la prueba más fuerte que venía, la plaga más fuerte donde iban a morir todos los primogénitos, desde los animales, la matriz que abrió el animal, o sea, con su primer hijo, igualmente sobre ricos, pobres, todos, reyes, iban a morir el primer hijo, los primogénitos. Y vemos que Faraón se endurece en la 10ª plaga, no lo deja salir. Y mire, Faraón trató de poner un engaño sobre el pueblo de Israel. Vino y le dijo, bueno, está bien, lo voy a dejar salir, pero váyanse todos y me dejen a los ancianos y a los niños. Y vayan y allá adoren al Señor en el desierto, pero déjenme los niños allá. Y a los ancianos y a los animales. ¿Sabe qué le dijo Moisés? Fue rotundo. Le dijo y radical. No dejaremos ni siquiera una pezuña de un animal aquí. Todos nos los vamos a llevar lo que nos pertenece. Así que el enemigo usted no le puede dejar derecho legal. Esta es una anécdota de un hombre que vendió una casa. Y le dijo, te vendo la casa, pero aquí hay un sitio donde yo estabilizo un clavo ahí, lo pongo ahí. Te vendo todo, pero eso me lo reservas a mí. Toda la casa es tuya, pero donde está ese clavito, esa parte es mía. Y entonces el hombre dijo que tanto es que deje un clavo ahí, eso no es nada, le vendió la casa. El hombre venía y ponía obscenidades, vulgaridades, maldiciones ahí, hermano, en el clavo. Y el otro le molestaba y le molestaba y le fastidiaba. Así es, no dejes que el enemigo, un derecho legal al enemigo, hermano. Tú no puedes negociar con el enemigo, hermano, sé rotundo. Así Moisés entendió, dijo, ni una pezuña, nada dejaremos aquí, fue radical. Cuando el faraón lo deja salir, le da la salida, está bien porque ya vino ya la muerte de los primogénitos, todo animal que abrió su matriz la primera vez, o sea, todo era muerto. Dice que hubo gran llanto en Egipto, era algo sobrenatural, hermano. Los primogénitos de todo estaban muriendo, de ricos, pobres, y el pueblo lloraba amargamente. Entonces sí entendieron, dijeron, no, vamos a dejarlo a salir. Y Faraón dijo, sí, te doy salida, está bien, y vaya y oren por mí. Y entonces le dan salida. Pero quiero decirle que Dios es un Dios justo.
Dios dijo, vayan y no se vayan así, pidan alhajas, pidan prendas, pidan de todo. Amén. ¿Qué era eso? Dios es un Dios justo. La liquidación que ellos como esclavos habían trabajado y no se iban con las manos vacías. Y ellos le dijeron, bueno, denos alhajas, denos de todo y nos vamos. Porque ellos dijeron, váyanse rápido de aquí, que desde que ustedes están aquí han caído cantidades de plagas de todo y estaban nerviosos. Salgan rápido de aquí, váyanse. Y ellos dijeron, bueno, salimos, pero denos alhajas, denos prendas, denos de todo. Ellos empezaron nerviosos, empezaron a darle prendas de todo. Hermano, eso representaba todos los años de trabajo que ellos habían trabajado aquí. O sea, como esclavos en Egipto, se llevaron una liquidación, pero bien grande, hermano. Luego se instituye ahí la Santa Cena. La Santa Cena, hermano, no es para que se la tomen los extranjeros, amén. Ni los naturales nacidos en casa si no se han bautizado, amén. Anteriormente, mira, la circuncisión equivale a lo que es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un acto de purificación y limpieza donde bajan las personas inmundas, cochinas de muchos años de pecado. Amén. Si usted se bautizó a los 33 años, tenía 33 años de inmundicia y de pecado, todo eso queda en las aguas ahí. Amén. Queda y usted sale limpio. Nueva criatura. Amén. Mueres para el mundo y naces para Cristo. El agua representa la sangre de Jesús, dice la palabra de Dios, dice, marido, amad vuestras mujeres, así como Cristo se entregó por la iglesia, habiéndola lavado y purificado en el lavamiento de las aguas, amén. Esas aguas te van a limpiar, te van a purificar, eso sí, tienes que hacerlo con revelación y creerlo. Ya yo me bauticé, ya estoy limpio, ahora tengo que seguir con mi ropa limpia, amén. Ya Dios no me la va a seguir lavando, amén, sino tú mismo, amén. Dice, haced morir todo lo terrenal que hay en ti. Dice, por lo tanto, amados hermanos, como tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Jehová. Eso está en 2 de Corintios 7:1. Amén. Entonces dice, haced morir todo lo terrenal que hay en ti. Colosenses 3:5, que tú tienes que hacer morir todo lo terrenal que hay en ti. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:21. Que en una casa hay vasos de honra y de deshonra, pero si alguno se limpia de iniquidad y de todas estas cosas, se limpia, que tú te limpies, no que yo te voy a limpiar, dice Dios. Si alguno se limpia de todas esas cosas, será instrumento útil para toda buena obra, santificado y purificado es. Entonces, vemos que la Santa Cena, vamos a demostrárselo por la palabra. Vayámonos al libro de Éxodo, donde está instituida la Santa Cena. Capítulo 12, versículo 43. Pueden decir amén cuando lo tengan. Amén. Capítulo 12, versículo 43. Dice, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ellos. ¿Qué es extraño? El que viene. O sea, cuando hablo de extraño, hermano, usted puede venir de otra iglesia. Si es bautizado, puede tomarla. Amén. Hablo de extraño, es el que no se ha bautizado y que viene de visita a la iglesia, pero no ha bajado a las aguas. Amén. Claro, por si acaso aquí está el hermano que está aquí presente. Amén. Si usted es bautizado, puede tomar la Santa Cena. Amén. Pero aquí hablan de los extraños. Extraño es el que no es del pueblo de Dios. Amén. Hablo del pueblo general de Dios. Amén. Dice, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieran circuncidado, o sea, bautizado. Porque la circuncisión era un acto de purificación en aquel tiempo. El extranjero y el jornalero no comerá de ella. Amén. El que no es del pueblo de Dios, que todavía no se ha bautizado, la marca de usted es el bautismo. Amén. En el 48 dice, si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, seale circuncidado, o sea, que vive en tu casa. Yo quiero ir, pero él no se ha bautizado, no es del pueblo de Dios, ni siquiera ha aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, no puede tomar de la Santa Cena. Y entonces dice, en el 48, vamos a leerlo de nuevo más, si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, seale circuncidado, o sea, primero tiene que bautizarlo, amén. Todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno
de nuestra nación, o sea, porque ya es del pueblo de Dios, ya se bautizó. Amén. ¿Sí entienden, hermano? Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Miren el 49, miren este versículo. La misma ley será para el natural. El natural es el que está en la iglesia, que tiene tiempo de estar en la iglesia, pero eso no le da pie a que se tome la Santa Cena si no se ha bautizado. Habla de la visita que viene por primera vez, pero no es del pueblo de Dios, nunca se ha bautizado. Amén, ese es el extranjero. Y el natural es el que está en la iglesia, puede tener 5 años, 20 años, pero si no se ha bautizado, no puede tomar de la Santa Cena. ¿Sí entienden esta verdad? Amén. Dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero. O sea, hay diferencia entre un natural y un extranjero. Un extranjero es el que nunca, hermano, se ha bautizado, ni es del pueblo de Dios, ni ha confesado al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y un natural es el que está en la iglesia, puede tener 10 años, 20 años, pero no se ha bautizado. No puede tomar de la Santa Cena y no podemos quebrantar este mandamiento. Amén. Dice, bueno, aquí queda claro que la Santa Cena es para las personas que ya se han consagrado y dedicado a Dios. Esa persona que ha aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, ha decidido negarse a sí mismo, ha decidido tomar la cruz y seguir a Cristo, ha decidido ser discípulo de Cristo. Amén. Entonces, ese sí puede tomar la Santa Cena, no importa que sea de cualquier iglesia. Amén. No podemos poner, no, que no es de esta iglesia, no. Si es una persona, o sea, que le ha entregado su vida a Cristo y es hermano nuestro, puede tomársela. Pero aquí habla de los naturales y extranjeros. Entonces, la Santa Cena fue instituida en la 10ª plaga, cuando cayó sobre Egipto y Dios dejó salir a las huestes. Amén. Fueron libertadas. ¿Qué es la Santa Cena para los israelitas y para nosotros? La Santa Cena es como el día de la independencia, del acta de la firma de la independencia. Amén. Vemos que ellos festejan eso como estatuto perpetuo. Amén. Y nosotros también. Pero nosotros no somos si somos el Israel espiritual. Amén. Cristo nos redimió con su sangre. Amén. Y nosotros salimos de Egipto, del mundo, cuando tú le entregaste tu vida a Cristo y te bautizaste. Amén. Te independizaste del mundo, del faraón, que es el que rige el mundo entero. Dice que todo el mundo yace en poder del maligno, de Satanás. Es el gobernador del mundo. Amén. El que gobierna este mundo es Satanás, no es Cristo. Amén. ¿Sí entienden? Por el momento todo esto está regido bajo el poder de Satanás. Porque si fuera por Cristo, ningún padre violara a las hijas, no se viera aberraciones. Amén. El reinado de Cristo, cuando venga, que es el reinado milenial de 1000 años, en ese tiempo, dice que hasta estará un león con el cordero, estará la serpiente jugando con niños, será paz, no habrá malandros, no habrá nada. Amén. Ni siquiera nadie se enfermará. Amén. Entonces, nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles que se dañan, corrupción, oro, plata, ni nada de eso, sino con la sangre preciosa de un cordero de Dios, el cordero inmolado de Dios. Eso en 1 de Pedro 1:18. Amén. Pero predestinado y manifiesto en los postreros días, en estos tiempos, por amor a nosotros. Amén. Era el cordero que Dios tenía inmolado antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo existiese, ya Dios sabía que Satanás se iba a meter en el huerto del Edén, iba a engañar al hombre, porque a Dios nadie lo puede engañar. Dios es omnisciente, omnipresente, omnisapiente, todopoderoso. Dios lo sabe. ¿Qué es omnisciencia? Omnisciencia es conocimiento con antelación de los hechos. Antes de que algo suceda, ya Dios lo sabía. Dios no tiene plan B, Dios no tiene plan C. Ya Dios todo lo tiene ya estipulado. Amén. Dios sabía que el hombre iba a pecar, pero Dios deja que la serpiente se meta en el huerto del Edén. Amén. Satanás está para probar al hombre. Amén. Para saber quién es de Dios, quién no es de Dios, quién es fiel, quién no es de Dios. Amén. Hay gente que vive cuidando a la otra y es la sombra de la otra, y cuando la suelta se la hace. Amén. Entonces, Dios quiere saber quiénes son fieles. Por eso es que deja a Satanás, amén, que tiente al hombre, que le haga de todo para saber quiénes son los verdaderos y quiénes no son los verdaderos. Y los verdaderos son los que van a ser salvos, y los que se den engañar del diablo no van a ser salvos. Amén. Entonces vemos, o sea, que la Santa Cena es como la fecha de independencia. Amén.
donde le dijeron, ¿qué será cuando nuestros hijos nos pregunten? Le dirás a tus hijos, cuando le pregunten por qué se hace esta Santa Cena, por qué se festeja la Pascua. Y dijeron, esto es cuando el pueblo de Israel, le contarán, estaba cautivo allá en Egipto y Dios con mano fuerte, brazo extendido, Jehová, sacó las huestes de Israel y las libertó a través de Moisés. Entonces es un recordatorio de lo que es la independencia, cuando nos independizamos del mundo, el mundo que es representa Egipto, amén. Ur de los Caldeos representa la idolatría, de donde sacaron a Abraham. Vemos que Sodoma y Gomorra representan los pecados de la carne, Babilonia representa el sistema de confusión y Egipto representa al mundo con Faraón y su látigo. Vemos que Satanás, siendo faraón en el mundo, nos dio mucho látigo y nos tenía allá, hermano, cautivo, en cautiverio. Luego, cuando usted acepta a Cristo, la sangre de Cristo lo redime totalmente, amén. Entonces, nosotros cuando tomamos la Santa Cena, tenemos que recordar cuando Cristo nos libertó, que hizo su obra maestra en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, cuando anuló todas las actas y decretos que nos eran contrarios, según escrito está, hermano, en Colosenses 2, 14 al 15, que Cristo anuló todas las actas que estaban en medio nuestro, que era un estorbo, un bloqueo. Dice, todas las actas que nos eran contrarias, donde había decretos de maldición, de muerte, de enfermedad, toda clase y género de maldición. Y dice, anuló todas las actas y decretos, las arrancó y las clavó en medio de la cruz. Le dio muerte a todo eso, la anuló. Dice, despojando a los principados y potestades, los exhibió mundialmente, fue una victoria mundial sobre el universo, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3:13 que Cristo nos liberó, nos libró de toda maldición. Amén. Entonces tenemos que mirar allá la cruz del Calvario, que allá es donde está nuestra independencia. Cuando dijo Cristo consumado es, las actas quedaron abrogadas, anuladas, sin efecto y sin poder. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. A ti no te pertenece la maldición, porque estamos bajo un nuevo pacto. Amén. Aquel era el pacto de la ley donde te pertenecía la maldición hasta la cuarta generación. Y yo no creo tampoco que Satanás llegue a la cuarta generación. Él llega a la quinta, décima, 1.000.000 de generaciones, la que quiera. Satanás nunca suelta a sus presos, a sus cautivos. Ay, que ya se le cumplió la maldición aquí. Llegaba hasta cuarta y me retiro. No, eso no es así. Él va a seguir engañando y mata a todas las generaciones. Dice la palabra de Dios en Isaías que a sus presos nunca, el cruel que nunca le abrió la cárcel a sus presos. Él no se apiada de nadie, hermano, y como una maldición no sea cortada, nada, no lleguen a Cristo, hermano, Él va a seguir a través de las generaciones. Y sin embargo hay gente que está en la iglesia creyendo en maldiciones que le pertenecen. Claro, cuando somos desobedientes, las maldiciones van a llegar a nosotros, según escrito está en la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice que nosotros dice que nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, amén. Según el príncipe de este mundo, que es Satanás, la potestad es poder, tiene poder, no le ha sido quitado el poder, la potestad de los aires en los lugares celestes, la cual opera, rige, tiene su imperio y esclaviza a los hijos de la desobediencia, al que anda en desobediencia, amén. Pero el que es nacido de Dios, Dios le guarda, el maligno no le toca para nada. No te pertenece la maldición. Reclama tus derechos, hermano. Todas esas actas quedaron anuladas en la cruz del Calvario cuando Cristo dijo consumado es. Y Gálatas 3:13 dice que Él nos redimió, se hizo maldición por nosotros. Fue el sustituto de nosotros. Nos tocaba ir a la cruz a nosotros. Él pagó toda la deuda, canceló todas las deudas y una deuda no se paga dos veces. Él ya pagó tu deuda, amén. Y dice que nueva criatura es, las cosas viejas se quedan atrás, mas todas son hechas nuevas. Amén. Hebreos 8:6 dice cuánto mejor pacto, cuánto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, y cuánto mejores promesas, mejores que las que tenía Moisés allá en la ley. Amén. La gracia, pacto de gracia es de la sangre de Jesús, es pacto de amor, es pacto de vida y el pacto de la fe. Aquello era pacto de muerte. Amén. El que no cumplía la ley, hermano, toda, inmediatamente, hermano, era reo de muerte, de todo.
Estamos en la gracia, pero en una gracia para libertinaje. Amén. Dice, no tomemos la libertad para libertinaje. Dice, no vuelvas a someterte al yugo de antes. Dice, si yo vuelvo a levantar las obras malas que una vez destruí, las reconstruyo, me hago transgresor nuevamente. Amén. Es peor todavía. Entonces, la gracia no es para estar jugando, hermano, ni agarrando la salvación con una bolita de cristal, tirándotela de uno al otro. No, hermano, se te puede caer. Amén. Entonces, vemos que la Santa Cena es un recordatorio de la independencia cuando nos independizamos del mundo. ¿Por qué se festeja con hierbas amargas? Vemos que hay un elemento que son hierbas amargas. Las hierbas amargas representan que nunca se te olvide de dónde Dios te sacó. Nunca olvides el día, menosprecies el día de los pequeñeces. Amén. No te olvides nunca de dónde Dios te sacó. Cuando ellos, miren, ese plato había de todo. Grosura de carnero, había lo mejor, hermano. Pero obligado tenían que comerse todo lo que había en ese plato. Y en ese plato había también hierbas amargas. Cuando ellos comían esas hierbas amargas, ellos recordaban los malos ratos, el látigo del faraón, todos los malos ratos que pasaron allá en Egipto. Usted tiene que también acordarse, hermano, de dónde Dios lo sacó. Amén. No olvidarse y agradecerle, o sea, para tener una actitud de agradecimiento al Señor Jesús, al cual nos liberó. Él vino a dar paz a tu vida. La paz no se compra con dinero. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Diferente al mundo, no como el mundo la da. Y dice la palabra de Dios y la paz de Dios, Filipenses 4, versículo 7. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa, ningún ser humano la puede entender, que sobrepasa todo entendimiento, va por encima del entendimiento del hombre, guardará vuestros pensamientos, la mente, donde salen los pensamientos, y guardará vuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Que Cristo Jesús es el guardador de todo. Cristo es el príncipe de la paz. Amén. Entonces, cuando tomamos la Santa Cena, venimos con una actitud de agradecimiento, agradeciéndole que Él nos liberó de la esclavitud, que hemos pasado de muerte a vida. Amén. Que es un nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto que tiene mejores promesas, tiene mejor ministerio, que es el de Cristo, y es un mejor pacto. Amén. Y hay algunos elementos que tenemos que tener en cuenta. En aquel tiempo, cuando cae la 10ª plaga, Dios les manda. Vayamos a la palabra de Dios en Éxodo capítulo 12. Cuando viene la señal de la sangre de Cristo Jesús instituida sobre los postes y linteles de las casas. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Dice, y la sangre os será por señal en las casas por donde estéis. Amén. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será por memoria y lo celebraréis como fiesta solemne. Amén. En el 22 dice, 12:22, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Un lebrillo es como una taza de aluminio. Y untad el lintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Esto que es obediencia. Ahí más que todo la obediencia es la que te libraba. Amén. El que era desobediente lo mataban. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén. Esta señal todavía está presente. Dice la palabra de Dios en una destrucción que van a hacer a Jerusalén, que está en Ezequiel capítulo 8. Dice que Israel andaba en una apostasía, en pecado. Aún la iglesia tenían doble agenda, tenían doble cámara, tenían una cámara escondida donde hacían obscenidades y todo tipo de inmundicias, de impurezas. Hasta los principales sacerdotes se corrompieron. Y dijo Dios, cava en la pared, haz un agujero,
¿Quién era Ezequiel? Un profeta. Tienen ojos de águila, traspasan todo, aunque tú estés haciendo todo en la oscuridad, en las tinieblas. Quiero decirle que los profetas son el cuerpo, hermano, de detectives de la iglesia, amén. Están en el cuerpo de inteligencia de la iglesia. Pueden entrar en las cámaras llevados por el Espíritu Santo más secretas y más recónditas que tú haces. Amén. No hay nada encubierto entre cielo y tierra que no haya de ser manifestado. Lo que fue hecho en las tinieblas sale a la luz. Lo que fue hecho en lo secreto ha de saberse. Lo que fue hecho en la oscuridad sale a la luz, y lo que fue hecho en lo oculto será manifiesto. Amén. Porque Dios revela lo profundo, lo escondido. Y nada hará antes Jehová sin manifestárselo a sus siervos los profetas. Amén. Entonces le muestra todo tipo de reptiles ahí. Representa la inmundicia, la impureza y la idolatría, endechando a Talmuz. Talmuz es el Mesías babilónico. Amén. Como Cristo ahora en los pesebres que lo tienen. Y tengan cuidado con la alabanza. Cristo es en el pesebre, no Cristo desde que salió del pesebre, hermano. Ahora Cristo tiene ojos de fuego. Amén. Pies de bronce bruñido, cabello de blanca lana y voz de estruendo de muchas aguas. Majestuoso. Amén. Ahora Él es un juez. Amén. Lo ve en Apocalipsis, el Cristo glorificado, el Cristo resucitado, el que no se quedó en un pesebre. Amén. Es una falta de respeto tener a Cristo Jesús en un pesebre. Él es el Rey de Reyes, Señor de todos los señores. Y vemos, o sea, que le muestra todo tipo de inmundicia. Y le dice que le muestren el agujero y ve la doble vida que tienen los sacerdotes. Y le dice, bueno, llegaron los verdugos de la ciudad. Están ubicados en Ezequiel 8:4. Y dice, cada uno trae un instrumento para destruir. Pero le dijo, pon una señal en la frente. Llegó alguien con un escribano que tenía un tintero, o sea, tinta indeleble. Amén. En aquel tiempo, eso representa en este tiempo la sangre de Cristo Jesús, es prototipo. Y dijo, y pon una marca a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen tanto en el santuario como fuera del santuario. La marca es la sangre de Jesús. Y dice más adelante, no sé si es en el 8 o en el 6. ¿Cómo? Sí, pero miren el 6. Dice, o sea que cuando llegaron los verdugos, le dijo, matad a jóvenes, a viejos, a todo el que encuentre, en el 6. Pero no toquéis a los que tienen la marca. Igualito a lo que estamos leyendo aquí. Las casas que estaban marcadas no llegaba el ángel de la muerte, el ángel heridor pasaba de largo. En este tiempo el que esté marcado y sellado, el que tenga hambre y sed de justicia, el que clame por las abominaciones que se hacen, ese es el que tiene la marca de la sangre del Cordero en este tiempo. Ese varón que llegó con un tintero, ese representa a Cristo en este tiempo, amén. Que pone una marca sobre aquellos hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen, amén. Que no están de acuerdo con la injusticia, amén. Dice que el Señor Jesucristo ha amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió tu Dios, amén. Y te hizo superior a tus compañeros. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque pronto serán saciados, amén. Y vemos que ahí se le pone una marca, y después viene una matanza. Hubo una matanza, dijo, empieza primero por el santuario. Dice la palabra, que el juicio empezará primero por la casa de Dios, por nosotros, primeramente. La luz viene y el que anda en oscuridad, mal vestido y sucio, espiritualmente. Esa luz representa el juicio de Dios, mirando. Y juicio a cordel, quién está parejito, quién está más alto, quién está orgulloso, que se cree demasiado, y quién está, hermano, demasiado dejado, abandonado también, porque ese es otro pecado también. Amén. Dice el Señor, no seas escaso, ensánchate al norte, al sur, al este y al oeste. Va a venir juicio a cordel. Cordel es cuando todo tiene que quedar por la alianza, como cuando están pegando bloque. El bloque que está arriba le meten un martillazo. Y así, vos que clama en el desierto, allanad el camino del Señor, preparad la calzada, allanad, que los collados sean rebajados. Los collados son la gente que se cree opulenta de todo. Amén. Entonces vemos que aquí ellos fueron librados. ¿Por qué? Porque tenían la marca de la sangre, amén.
Y nosotros en este tiempo tenemos que tener esa marca de la sangre de Jesús para ser librados de los demonios y de todas las cosas que vengan. Amén. Si en aquel tiempo, miren, la sangre de un animalito, de un cordero, que era prototipo, símbolo, tipo y figura de lo que habría de venir del verdadero cordero. Cuando vino el verdadero cordero, que dijo Juan el Bautista, he aquí el cordero de Dios, este es el verdadero, este sí quita el pecado del mundo. Amén. No como aquellos que eran, todos los días tenían que hacer, hermano, sacrificio, o de año en año, hermano. Ese era tremendo. Eso se llama un continuo sacrificio. Mas Jesucristo, hermano, una sola vez dio su vida por nosotros. Amén. Y entonces con la sangre de Cristo, hermano, que tenemos ahora, es más poderoso. Si aquella sangre de animalitos podía librar esas casas y era símbolo de lo que había de venir, ahora estamos en el verdadero. La verdadera sangre de Cristo nos libra de todas esas cosas. Amén. Vemos que la sangre de Cristo Jesús, porque tiene poder. Mire, ¿qué representaban? Que le pusieron, o sea, que ellos embadurnaran los dinteles y los postes de la casa como una señal. Porque se había sacrificado un animal inocente. Ese animal representaba a Cristo, amén, que era inocente. El cordero sin tacha y sin mancha, amén, que fue predestinado antes de la fundación del mundo para ser inmolado, lo inmolaron, amén, sin pecado y sin mancha. Entonces agarraban el cordero, el mejor cordero, que no tuviese ni defecto, ni siquiera una uña hendida, ni una mancha, nada, hermano, porque tenía que ser tipología del que habría de venir de Cristo. Y sin embargo había respeto por esa sangre. Cuanto más la sangre de Cristo en este tiempo, porque era un cambio, era la vida de ese animal que murió, se sacrificó por los que estaban dentro. Ahora Cristo es la vida de Cristo que murió por nosotros, por la vida de nosotros. Ya esa deuda fue pagada y esa casa no está en deuda. Tú no estás en deuda mientras tengas la sangre de Cristo Jesús. Hay alguien que pagó por ti y el diablo no tiene por qué meterse contigo. Dice la palabra de Dios, hermano, en Apocalipsis 12:11, que hemos vencido a Satanás por medio al acusador de nuestros hermanos, que nos acusaba de todos nuestros pecados. Le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios y la palabra del testimonio. Amén. Hay un poder en la sangre de Cristo Jesús. Satanás le tiene un terror a la sangre de Jesús. No hay ningún demonio que resista el poder de la sangre de Jesús, porque no es la sangre de Jesús, es la sangre del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién era el Padre de Jesús aquí en la tierra? El Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios claramente que Jesucristo no fue engendrado por Jehová, sino por el Espíritu Santo de Dios. Dice, fue engendrado por obra y gracia. Engendrar es el que da la paternidad al Padre, amén. El que engendra. Fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién era el papá de Jesús? El Espíritu Santo. Y siempre el Hijo lleva la sangre del Padre. Cuando hay duda, enseguida viene y dice, vamos a hacer un examen de sangre a ver si es hijo tuyo. Porque el Padre es el que pone la sangre. Amén. Entonces Cristo tenía la sangre del Espíritu Santo. Usted me dirá, pero el Espíritu Santo tiene sangre, si Él es Espíritu. Mire, hay sustancias líquidas en el mundo espiritual. La fe es la sustancia de las cosas y la fe es espiritual. Amén. La fe no es material, la fe es espiritual. Dice, pero teniendo, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, creí por lo cual hablé. La fe es un espíritu. Amén. ¿Qué iba a decir, hermano Emilio? Sí. El apóstol acaba de decir, por lo menos, que el Padre de Jesús, el Espíritu Santo, sí, que fue engendrado por obra y gracia, del Espíritu Santo, una verdad. Llevaba, sí. Entonces podemos decir que se cae por tierra todo dicho de este sistema que dice, Padre no es el que engendra, sino el que cría. Así es. O sea, es nula esa parte, según los dichos nuestros. O sea, nosotros aquí tenemos un lenguaje, pero allá todos los principios son diferentes. Aquí dice, el que da, a pedir se queda, pero allá dice, dad y se os dará. Todos los principios aquí son diferentes, amén. Los que tenemos nosotros no podemos dejarnos llevar por las leyes terrenales. Las leyes espirituales son las originales. Dice que todo lo que vimos aquí en la tierra fue hecho de lo que no se veía. Allá está el original, amén. Antes de que uno haga una silla, eso existió en el mundo espiritual. Alguien en la imaginación le vino el diseño y lo hace, amén. Entonces, vemos que cómo es la sangre del Espíritu Santo, es una luz líquida que quema las tinieblas, amén. Una luz líquida
que es pura. Por eso dice santo. La sangre de Jesús es santa. Teníamos que ser redimidos por una sangre santa, inmaculada. Una sangre preciosa, poderosa. Mire, lo que dice, que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, como la cantidad de oro que pueden dar, la plata, no, sino con la sangre preciosa, valiosa de un cordero de Dios sin tacha y sin mancha, amén. Entonces esa sangre es poderosa. Mire, por eso es que la Biblia habla acerca de los demonios, espíritus inmundos y espíritus impuros. Y aquí es una guerra del opuesto, amén. Aquí la santidad y la pureza contra la inmundicia, contra ese mundo de inmundicia. Entre más santo seas tú, hermano, más niveles de luz, más brillarás en el mundo espiritual, tendrás más alcance. La autoridad va ligada a la luz que tú tengas, amén. Así como hay bombillos de 10 vatios, hay otro de 500 vatios, hay otro de 1000 vatios, a nivel de santidad que tú tengas, expresas más luz todavía, amén. Y el que es nacido de Dios, el maligno, o sea, no le toca, Dios le guarda. Nunca, hermano, las tinieblas podrán atravesar a la luz, nunca, pero sí la luz puede romper las tinieblas. Automáticamente, la casa de usted está oscura y usted enciende, ¡pum! Y enseguida no le dice, váyase luz, váyase, no, una guerra para que la oscuridad se vaya, no, automáticamente todo se enciende, eso es instantáneo, amén. Entonces, podrá haber tinieblas, las más oscuras, y dice, voy a atravesar esa luz, la voy a anular, no la puede. Entre más se meta la oscuridad a la luz, más habrá luz. La luz se vuelve más poderosa, amén. Usted no ve que a las 12 del día usted saca un bombillo de esto allá afuera y hasta la de los carros. Eso no hace nada, ni escandila a nadie, ¿no? Pero en la noche oscura resplandece más, amén. Entonces, la sangre de Cristo Jesús tiene poder, amén. Fuimos redimidos con esa sangre preciosa. Y cuando usted tiene esa sangre de Cristo Jesús, por eso es que dice que la sangre de Cristo Jesús fue la que confirmó la alianza del pacto. La sangre de Cristo Jesús unió cielos y tierra, amén. La sangre de Jesús es poderosa, hace el infierno estremecer, amén. No hay una arma más poderosa que la sangre de Jesús. Si el jefe de los demonios fue vencido, como lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:11, los demás demonitos también están vencidos con la sangre de Jesús. Amén. Entonces usted haga honor a la sangre de Jesús, no pisotee la sangre de Jesús, no ensucie. Amén. Ya fuimos limpiados con esa sangre poderosa. Amén. Y por eso la Santa Cena, cuando usted se la toma, es por fe. Amén. Usted tiene que tener una fe. Le voy a decir algo y lo voy a poner en medio de esta revelación. Usted sabe que ha quedado reducida por cuestiones de desorden que había, a elementos como un pedacito de pan y un poquito de vino, nada más. Entonces, pero usted tiene que, este es un acto profético, creer, como dice la palabra de Dios, que el pan representa el cuerpo de Cristo que por nosotros fue molido y herido por nuestras rebeliones. Y la sangre, el vino representa la sangre de Jesús. Pero no es ese pan el que te va a dar poder, sino que tú tienes que situarte en la revelación de que cuando tú te estás tomando la Santa Cena, tú estás tomando, hermano, el cuerpo de Cristo, la salud de Cristo, lo que Cristo hizo por ti, amén. Las enfermedades se tienen que ir. Cuando te tomas el vino, eso representa la vida de Cristo. Mire, en el tiempo aquel, ¿por qué no se metían? No se metía el ángel de la muerte y había mortandad en el pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la sangre representa la vida. Está en Levítico. Amén. La sangre representa la vida. Y cuando ponían la sangre del animal, era una vida puesta por otro. O sea, un canje había ahí. Entonces no podían meterse porque no, ya esa deuda fue pagada. Aquí murió, ese era un animal inocente que representaba a Cristo en aquel tiempo, el corderito. Aquí murió alguien, ya esa deuda fue pagada. Aquí no nos podemos meter porque aquí ya están pagos. Aquí sí están morosos donde no había la sangre, amén. Entonces, vemos, hermano, que la sangre de Cristo Jesús te cancela toda deuda. Tú tienes que vivir en victoria con la sangre de Jesús. Y cuando tú te vas a tomar la Santa Cena, tú tienes que meterte en esa revelación, que estás tomando más vida y más vida. Ahora no tengo tiempo, hermano, para explicarle que eso está en todo el capítulo 6 de Juan.
Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, no como el que dieron los padres de ustedes. O sea, vieron los padres el maná que ese se acababa y se terminaba y no duraba nada. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Quien come mi carne es verdadero alimento y mi sangre es verdadera comida. Quien come mi carne y mi sangre tendrá parte conmigo. El que come mi carne y mi sangre tendrá más vida, más permanencia en mí. Yo estaré en él y él en mí. O sea que cuando tú te tomas la Santa Cena con revelación, que te metes en el lugar de la revelación, hermano, tú estás teniendo más vida de Cristo en ti, amén. Pero este es con revelación, este es con fe, porque dice que el justo por su fe vivirá y el evangelio se revela por fe y para fe y el justo por su fe vivirá, amén. Entonces todo opera y obra por fe, amén. Vemos aquí, vamos a pasarnos ya a 1 Corintios capítulo 11. Institución de la Santa Cena. Versículo 23. 1 Corintios capítulo 11, versículo del 23 en adelante. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed este que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. O sea, el pan representa el cuerpo de Cristo. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Cuando usted se toma la Santa Cena, está anunciando la muerte y venida de Cristo. Amén. Gloria a Dios. En el 27 dice, tomando la cena indignamente. Aquí hay que prestar atención y tener cuidado. Amén. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, o sea, que no es digno de tomársela. ¿Por qué? Porque quizás está en pecado, muchas cosas. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, aunque usted no estuvo allá matando a Jesús en aquel tiempo, pero lo van a culpar también. Amén. Dice, por tanto, pruébese cada uno, analícese, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. O sea que usted tiene que hacerse un autoexamen, evaluarse, amén, una evaluación, un análisis. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin saber lo que está haciendo el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos que enfermos. ¿Qué produce tomar la Santa Cena indignamente? Enfermedad. Y debilitados, ¿qué producen? Debilidad. ¿Y qué más? Y muerte. Dice, por lo cual muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Amén. ¿Qué produce la Santa Cena, hermano, tomársela indignamente? Enfermedad, debilidad y muerte. Pero eso es tomándosela indignamente. Esto es reversible también. Amén. Lo que funciona para el mal, funciona para el bien. Amén. En el sentido que si revertimos esto, yo me la tomo en santidad y en plena comunión con Dios, ¿qué me produce en vez de enfermedad? Salud. O sea, se invierten las cosas, tienen que invertirse. Amén. Y si me la tomo dignamente, en santidad, aparte de, ¿qué fue lo que le dije primero? De salud, ¿qué también obtenemos? Fuerza. Y aparte de fuerza, ¿qué obtenemos? Mayor vida, amén. Porque dice que el que come mi pan, ese tiene mi verdadera vida. Y tiene permanencia en mí. Permanencia es que tú te vuelves uno solo con Cristo. Mayores de nivelación van a venir, vas a tener la mente de Cristo. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 17, que el que se une a Cristo, un espíritu es con Cristo, un solo espíritu forma con Cristo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice la palabra de Dios en Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 1, que Cristo es la vid verdadera, la vid es el cultivo
de uvas donde se saca el vino. Yo soy la vid verdadera y vosotros son los pámpanos. Pámpanos es rama, que estamos injertados al tallo, a la raíz, a la vid, al tronco de Cristo. Y la misma vida que está en el tronco, en la raíz, en el tallo, está también en la rama. Amén. Y también vemos, hermano, que dice que ya no, Gálatas 2:20, ya no vivimos nosotros, sino Cristo es el que vive en nosotros. La vida que vivimos en esta carne, en este cuerpo, la vivimos en la fe del Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó por nosotros. Entonces, vamos a tener aquí un momento de reflexión. Analícese y pruébese cada uno a sí mismo. Amén. Le digo una cosa, que todo pecado es perdonado, menos blasfemar contra el Espíritu Santo, y no creo que ninguno aquí haya blasfemado contra el Espíritu Santo. Pero todo pecado que hayas hecho, Dios te lo perdona. Dice Egipto, si pecado cometemos, abogado tendremos con Cristo, y la sangre de Cristo el justo nos lava, nos limpia de todo pecado. Si somos fieles y confesamos nuestros pecados, Él será fiel y justo en perdonar. Dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 28, versículo 13, aquel que encubre, que tapa sus pecados, que no los confiesa. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, jamás va a prosperar. Pero si los confiesa y se aparta, misericordia alcanzará. Amén. Así que momento de reflexión, pídale perdón a Dios por todo pecado que haya cometido. Amén. Y eso sí, si hay alguien que usted no le habla, si usted puede llamarlo, hacerle una llamada y pedirle perdón por teléfono, bien puede hacerlo y tome la Santa Cena. Usted queda libre, amén. Pero si no tiene valor para llamarlo, o si no tiene el teléfono, no tiene ninguna manera y condición de comunicarse con esa persona, mejor no se tome la Santa Cena, amén. Porque dice la palabra de Dios que nada más para ofender, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú le hiciste, sino él te hizo a ti. Y él es el que está molesto contigo. Si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda sobre el altar. Ve si ponte a cuentas con él y después que te pongas a cuentas, ven y ofréndame. Nada más por ofrendar. Ahora, ¿qué tal tomarse la Santa Cena? Todavía es algo, hermano, de mayor precio, amén. Y mayor análisis y estimación. O sea que si no le hablas a alguien, no puedes tomarte la Santa Cena aquí. Tienes que ponerte en paz, llamar a esa persona, amén, si no está aquí. Y si puedes hacerlo por teléfono, ponte a cuentas con esa persona, amén. Entonces, le doy un momento para que ustedes reflexionen, cada quien, empiecen a ponerse a cuentas con Dios. Pídanle perdón a Dios ahí. Recuerde que todo pecado es perdonado, menos blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Pero si no hemos arreglado ese pecado, no lo hemos enmendado, no podemos tomarlo. Porque aquí es pura legalidad. Tú tienes que estar legal con el reino de los cielos. Amén. Cuando estás legal con el reino de los cielos quedan habilitados para ti, te amparan. Amén. Y está certificado para que el reino de los cielos obre a favor tuyo. Vamos a orar, momento de reflexión, mientras van trayendo los elementos sagrados. Y vamos orando por los elementos. Amén. Nada es santo en sí, pero lo que se consagra y se dedica a Dios, santo es.